Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogos sobre la llamada y hoy vamos a hablar de los capítulos 29 y 30, que son capítulos donde ya Lorenzo, digamos, ha dejado su trabajo en la taberna porque ya no le correspondía y se pone a trabajar en la escuela de traductores, es decir, un trabajo acorde con su capacidad y con lo que pueda aportar al mundo. También, digamos, entra en la escuela del alma que había en Toledo y se empieza a relacionar con gente de un nivel que él nunca, de un nivel social que él nunca hubiera podido imaginar, porque estaban los astrólogos de la época que se reunían con el rey, los financieros, poetas, el rabino de Toledo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que empieza a participar en un grupo donde las personas, digamos, son las personas más desarrolladas de su época. Y luego, además, se reencuentra con su alma gemela, con lo cual, digamos que el viaje comienza a dar los frutos después de tanto tiempo. Y bueno, las preguntas que tengáis al respecto, pues con mucho gusto se pueden ir contestando. Vale. Sí, Gonzalo. Nada, bueno, ya Lorenzo entra en la escuela del alma, ¿no? Entonces, bueno, como explicas en este capítulo, explicas un poco, en primer lugar, en las sesiones lo que cada estudiante recibe, o sea, lo que se necesita en ese momento para su elevación espiritual, ¿no? Bueno, hay un trabajo personal también del tutor con el estudiante, ¿no? Y bueno, pues también hablas de los principios universales como base común de cualquier doctrina, ¿no? Y en este caso, sea la escuela del alma como si fuera cualquier otra teología, ¿no? Entonces, digamos que está claro, ¿no? Eh, bueno, hablas también de los principios activo y pasivo, ¿no? Y la importancia de cuando baja la gracia de Dios en el grupo que están todos reunidos. Son premisas eh, tal cual, puede haber algún cambio o digamos que, bueno, esto es así someramente. Sí, es bastante importante lo que has comentado, porque y estoy viendo aquí en un vídeo que hice el otro día, que es básicamente que es solamente se puede recibir lo que uno es capaz de absorber. Entonces, digamos, como que tenemos una vasija con una capacidad de absorber información, de absorber, digamos, el conocimiento, y esa vasija la vamos fortaleciendo. Entonces, digamos que el tutor le iba dando a cada persona lo que era capaz de absorber, lo que era capaz de recibir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se le da demasiada información o si se le abre a una realidad mucho más de lo que la vasija puede soportar, la vasija puede quebrar. Entonces, por eso a veces se producen, no es frecuente, pero a veces no es frecuente cuando se estudia, por ejemplo, con un libro, porque el libro te va devolviendo a la tierra, pero hay veces que se hace trabajo espiritual, que se hacen respiraciones holotrópicas, o cuando se juega a la ouija, que no es nada recomendable, se abre una puerta, entonces entra una energía y la vasija no está preparada para soportar toda esa... Y entonces las personas se pueden volver locas, pueden tener ataques epilépticos, pueden ser poseídas, etc. Entonces ahí digamos que se propone una enseñanza y cada uno capta lo que está preparado para captar. Y lo que comentas del pilar activo y el pilar pasivo, pues básicamente son los dos pilares que forman el mundo manifestado. Pues tiene que haber un equilibrio. El pilar activo sería como la energía y el pilar pasivo sería como la estructura. Entonces, ya lo hemos comentado varias veces, pero cuando hay mucha energía, la vasija no está preparada para contenerla y entonces colapsa. Y cuando hay muy poca energía y hay demasiada estructura, lo que ocurre es que se produce, o sea, la energía no fluye, se produce bastante rigidez.
Entonces, la idea es observar siempre si estamos en equilibrio entre mucha energía, mucha acción y mucha estructura que es, digamos, mucho pensamiento, mucha pasividad. Sí, pero aquí Gonzalo, por ejemplo, en el caso del rey tiene la energía expansiva de no poner límite. Vemos que está como, bueno, en la parte más negativa, ¿no? de la energía expansiva. Luego vemos también el orgullo en el rey, ¿no? El exceso de optimismo, gastar más de lo que tiene, ¿no? Con los recursos que hay. Entonces aquí digamos que el rey en este caso está en esos principios, pero también está, ahí ya ha pasado del mundo del ego, bueno, de la fase del ego, está en la tríada del alma, pero también está más elevado, ¿no? Porque realmente, como indicas aquí, él ha venido para transmitir ese conocimiento a través de los libros, ¿no? Entonces, digamos que aquí él todavía no se da cuenta, está trabajando, bueno, se está Sí. conociendo. Hay labores espirituales que son inconscientes en las personas y que no saben que las hacen. Entonces, por un lado, era esta labor que el rey no era consciente que estaba haciendo. Esta labor cultural de transmisión del conocimiento. Entonces, de repente aparecen personajes en la historia que tanto para bien como para mal tienen su rol en el momento histórico. Entonces puede ser, por ejemplo, el que asesinó al emperador creo que era de Yugoslavia, bueno, que no era Yugoslavia en aquella época, y que por ese asesinato asesinaron al emperador del Imperio Austrohúngaro. Y entonces se inició la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa persona tuvo una actuación en la providencia sin él saberlo. Entonces, el rey Alfonso X el Sabio le pasó un poco esto, que empezó a transmitir, sacó el conocimiento sin saber realmente lo que estaba haciendo. Lo sabía en un cierto modo y en otro modo no sabía la dimensión tan grande que estaba. Pero luego, a nivel del ego suyo, lo que quería era ser nombrado emperador. ¿Vale? Entonces, para ser nombrado emperador, porque quería, digamos, que todo el mundo le rendiera pleitesía, lo que hizo fue gastar un montón de recursos presentes y futuros del reino, a base de llevarlo a la bancarrota, y luego el reino acabó en bancarrota. Esto es equivalente a un gobernante que le eligen para 4 años y se endeuda para 30 por mucho más de lo que la generación o los que le han votado pueden devolver. Y entonces, digamos, por poder hacer obras, ¿no?, de todo tipo, coges recursos futuros de futuras generaciones para, en el fondo, comprar votos. Entonces, esto es un poco lo que... Entonces, no tenía medida, estaba, digamos, como en el lado expansivo de gastar, 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 con tal de que dar una imagen que en el fondo no era, y porque le faltaba la disciplina de dejar de gastar. Y esto, por ejemplo, le pasa a muchas actrices y jugadores de fútbol que ganan muchísimo dinero cuando tienen entre 20 y 30 años, gastan muchísimo, se endeudan muchísimo, se creen que siempre va a ser así, porque nadie les ha puesto, digamos, un límite. Y entonces, si no te pones tú los límites, te los pone la vida. Mejor siempre que se los ponga uno. Es mejor que ponerte tú el límite que te lo ponga el banco, ¿sabes? Desde luego que sí. Humberto. Bueno, la novela, el libro de la llamada, más que pregunta, a mí me gusta relatarlo, ¿no? Relatarlo pensando como que alguien lo va a escuchar y se va a interesar por los argumentos y la definición del sentido del libro. En este capítulo, en el 29, por ejemplo, mencionan
que en las reuniones se extrañó, Lorenzo, de que hubieran mujeres, se aceptaran mujeres. La explicación que le dieron era que la mujer estaba ahí para ayudar, o sea que se habían dado cuenta del lado femenino, del lado de la mujer, para equilibrarlo, y ahí pienso que la mujer es el ser que recibe y retiene por historia, ¿no? Por fisiología. El hombre da y la mujer recibe. Entonces, en esa forma, en esa dicotomía del dar y el recibir, es donde existe el equilibrio. Por lo que ahí más adelante hablas, y la mujer equilibra la energía masculina, que es muy pesada. Dice, que han sabido mantener viva la llama de la tradición en la historia. Es por naturaleza propia. Después mencionas el silencio. El silencio se nota aquí en este capítulo que es fundamental en las reuniones, en el análisis, ¿no? Y en todo momento que se necesita paz. Entonces, la pregunta que surge, que ahí trataban de equilibrar al rey en el grupo, aunque el rey no sabía que se le podía equilibrar. O sea, ahí lo están tratando de equilibrar su accionar a través de la astrología, a través de los poetas, en fin. Entonces la pregunta que podría surgir es, ¿qué peligro podría tener el equilibrarlo o el meditar, el no hacerlo en grupo? Tú mencionas ahí o se menciona ahí en el libro, que ese tipo de acciones de equilibrar no debería hacerse solo, debería hacerse grupo por las consecuencias. ¿A qué te referías con eso? Bueno, hay muchos temas que has comentado que son interesantes. Lo primero es, la tradición espiritual es una tradición escrita por un lado y oral por otro. Entonces, en la tradición oral, lo que se decía hasta ahora era que las mujeres no podían participar de la transmisión oral de la enseñanza, de la espiritualidad. Pero lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, y como estamos hablando de una tradición que es ligada al mundo judío, parecía en muchas ocasiones que era el rabino principal del pueblo, de la ciudad, el que transmitía ese conocimiento, pero en realidad la que tenía conocimiento verdadero era la mujer del rabino. La mujer del rabino era la verdadera maestra espiritual. Lo que pasa que, como su tradición no permitía ponerse, digamos, de cara al público, parecía que iban a ver al rabino, pero en realidad la maestra era la mujer. Entonces, la que han mantenido la llama viva durante muchas ocasiones, en momentos muy difíciles, han sido las mujeres. O el marido moría, pero era la mujer la que tenía el conocimiento, hasta que se transmitía a la siguiente generación, que podía ser su hijo o a lo mejor su hija, ¿no? Entonces, en Toledo, Jerusalén, vemos que la que transmite la llama es Esther, ¿sabes? Que es la que lleva, digamos, la tradición desde España de vuelta a Jerusalén. En cuanto al rey le asesoran, pero el asesoramiento siempre son indicaciones, pero no obligaciones. Entonces, tú ves, todos tenemos una responsabilidad con respecto a nuestro país y a nuestra comunidad. Entonces, si ves que la persona que está dirigiendo se está equivocando o está, digamos, desequilibrado, puedes decirle de alguna forma que debería equilibrarse. Pero como tienen básicamente el poder absoluto y no quieren escuchar, pues tendrán que pagar, digamos, de alguna manera por ese karma que generan por no escuchar. Que de hecho, Alfonso X lo pagó porque acabó solo, una muerte muy, muy dolorosa, sin nadie cercano, ¿no? Precisamente por no haber sabido poner límites, por no haber sabido discriminar.
Y lo que comentas en grupo, lo que pasa que, o sea, el trabajo espiritual se puede hacer individualmente o se puede hacer en grupo, o se puede hacer individualmente y en grupo, porque el trabajo siempre es individual. Pero el grupo te apoya, o el grupo te recuerda, más que apoyarte, te recuerda de dónde vienes, o te invita a hacer una serie de ejercicios que te pueden ayudar en tu trabajo personal. Pero al final el trabajo es individual. Lo que pasa es que el grupo es como es un grupo de apoyo, normalmente los grupos espirituales. Entonces la energía de mucha gente que quiere trabajar en lo mismo ayuda a muchas personas individualmente. Porque también comparten las experiencias el uno con el otro. No sé si contesto tu pregunta, más o menos, era la dirección en la que iba. No, sí, perfecto, gracias. Entonces, no hay riesgo, no hay peligros altos de hacerlo solo. O sea, el peligro de hacerlo solo es que no tienes nadie que te chequea. Entonces, a veces en el mundo espiritual hay estadios que pueden estar ligados a la locura. Que te crees que estás teniendo una experiencia mística, pero en realidad es tu fantasía. Entonces, el peligro es ese, que crees como una especie de realidad paralela, pero que no tiene que ver con el camino espiritual. De todas maneras, primero, que casi nunca estamos solos, y si, por ejemplo, utilizas libros de personas espirituales en las que confías, por ejemplo, a mí me encanta David Hawkins, como ya he comentado muchas veces, o Rafael, que también lo he comentado. Estos libros por sí mismos son un soporte y una guía. Entonces, el libro sería como tu maestro, o si utilizas el I Ching, ¿sabes? Entonces, siempre es bueno tener como una referencia, pero si en lugar de que la persona que ha escrito el libro está muerta, si está viva, aunque no esté en el mismo nivel, digamos, espiritual, te puede decir, te puede dar una cierta pauta. Siempre es mejor preguntar, oye, no me estaré volviendo loco. Preguntar a alguien, ¿no? Cercano, porque si está vivo, mejor, ¿sabes? Porque te puede chequear. María. Sí, te quería comentar que Abraham le dice a Lorenzo que debe mantener limpio el canal de conexión espiritual. Y te quería preguntar a qué se refiere. El canal se puede mirar, o sea, es una simbología. Entonces, digamos que estamos preparados para recibir la energía divina. Entonces, ¿cómo se ensucia el canal? Se ensucia con emociones negativas, con pensamientos negativos, es decir, creamos una nube que por mucha luz celestial que entre o que intente entrar, esa nube no lo permite. Entonces, limpiar el canal significa eso. Significa limpiarlo de energías negativas, de pensamientos negativos y de emociones negativas, básicamente. Y como hayamos visto que es como, también se puede poner la simbología de la vasija, que es como limpiar la vasija psicológica o colocarla en el punto adecuado. Entonces, cuando estamos muy en el lado de dar y no recibir, o no recibir, o recibir mucho y dar poco, en función de cómo estemos, la vasija no está alineada con el centro. Entonces, nuestro trabajo es alinear también nuestra vasija, que es lo mismo que limpiarla. Sí. Sí, entonces, y también quería comentar que el hecho de que fueran mujeres al grupo de meditación, ¿eso es algo que has puesto tú en la novela porque crees que ocurría, o hay datos históricos o datos escritos donde se constata de que sí, de que iban mujeres a esas reuniones? Cada tutor de cada grupo más o menos ponía sus normas. Se sabe, por ejemplo, que Prisciliano, que aparece, que dicen algunos que en lugar de estar Santiago enterrado en Santiago de Compostela está Prisciliano,
Sí. que admitía a mujeres y esclavos en sus reuniones. Y por eso fue perseguido por la Iglesia. Entonces, depende del momento histórico y de cada tutor de cada grupo. Entonces, si es un momento histórico con una pequeña, una cierta apertura, y digamos puedes salirte de las reglas de la comunidad, entonces estaría admitido, vamos, que sería público. Si no, lo que me imagino que harían sería que dejarían a la mujer escuchar como detrás de la puerta. Estarían escuchando lo que ocurría, les permitían un sitio oculto para que escucharan y se, digamos, recibieran la enseñanza. Entonces, o sea, cada caso es porque imagínate la cantidad de miles y miles de grupos de espiritual y de cábala en este caso que ha habido a lo largo de la historia, pues cada grupo y cada tutor es un mundo. Y luego a lo mejor había tutor, cada 10 años a lo mejor cambiaba el tutor. Entonces, sí. Entonces, bueno, o sea, la casuística es enorme. Y probablemente habría también grupos solamente de mujeres, que esto sí que estaba oculto, y que a lo mejor luego pues las llamaban brujas a ellas, ¿no? Pero porque, o sea, el rango de conocimiento de las mujeres, de intuición, es mucho mayor que el que tenemos los hombres. Entonces vosotras, digamos, de forma natural ya estáis dadas a la espiritualidad. Entonces a lo mejor muchas de ellas decían, estos hombres están hablando tonterías porque yo tengo la conexión directa. Entonces no necesitaban recibir nada de los hombres porque ellas ya tenían la conexión. Entonces, no sé, o sea, cada grupo, cada lugar, cada caso es un mundo, ¿sabes? Pero la norma era, en el mundo judío sobre todo, era que a las mujeres no se le podía enseñar la Torá. Pero no habla de la cábala. Entonces, a lo mejor de repente había alguien que enseñaba, digamos, la parte esotérica e invitaba a mujeres. Esto es muy, no sé, es que, o sea, como hay miles de grupos, ha habido miles de grupos, pues, o de repente llegaba un rabino, como le ocurrió a Esther, ¿no? Que decía, mi hija realmente es la que va a seguir la llama de la tradición. Entonces sabía que tenía que enseñarla a ella, ¿no? Imagínate que tienes una hija que dices, está espiritualmente, o sea, que se ve que tiene una capacidad increíble, ¿no? Pues la enseñaba a ella, a pesar de que otros le decían que no podía, ¿no? Pero hay unas leyes espirituales que están por encima de las costumbres. Pregunta Magdalena, algunos nombres de mujeres en la historia que de una manera oculta y silenciosa han sido encargadas de mantener viva la llama de la tradición. Pues, por ejemplo, Sara, ¿no? En la Biblia, quizá Raquel. O sea, en la Biblia, las mujeres que aparecen en la Biblia, pues han tenido una participación muy importante, de alguna u otra manera. Lo que pasa que, claro, son textos escritos por hombres y para hombres. Entonces, ¿qué ha ocurrido con las mujeres en todo este tiempo? Porque obviamente, como comentaba Humberto, son dos pilares. Entonces, no puede ser que un pilar no haya hecho nada y el otro pilar lo haya hecho todo, porque la sociedad no habríamos llegado hasta aquí. No hubiera sido sostenible. Ha tenido que haber un equilibrio entre los dos pilares constante. O sea, que es el equilibrio entre el cielo y la tierra. Entonces, si no ha habido este equilibrio, la sociedad no hubiera llegado hasta aquí. Entonces, las mujeres han tenido que hacer un papel, lo que pasa que no ha sido visible, ha sido oculto. Pero lo han tenido que hacer para equilibrar precisamente la energía masculina. Así que... Muy bien, gracias, sí. O sea, es que si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? Es una cosa... Sí, ocurre en el mundo judío que todavía a las mujeres, pues,
digamos, en algunos grupos ortodoxos, tienen dificultades para poder participar de la enseñanza. Y, por ejemplo, las academias rabínicas son normalmente para hombres. Pero está habiendo grupos de apertura donde se están, digamos, aceptando a mujeres. Y la Iglesia Católica aún no ha hecho el paso a que haya mujeres sacerdotas, o bueno, no sé cómo se llamaría. Sacerdotisas. Sacerdotisas, ¿no? Que siempre ha habido esa figura, ¿no? O la mujer del oráculo. Entonces, en algún momento la Iglesia tendrá que abrirse también, ¿no? A permitir ese rol a la mujer. Sí. Entonces, ¿qué más? Que son capítulos bastante sencillos, son planos, básicamente. Sí. Pues ella dice, como este es tu regalo, Lorenzo, antes del siguiente paso, ¿no? Claro. No sé si tenéis alguna cosa más que comentar o Humberto. Gracias. Aquí, siguiendo con el capítulo, antes de pasar al otro capítulo, que el otro capítulo es lleno de ternura, uno de los que más me gusta, se me escarapela el cuerpo cada vez que leo esa parte. Ahora lo explicaremos. Fíjate, seguimos hablando que un momento que todo confluye para Lorenzo. El hecho de contactar con esta gente, estos sabios, estos astrólogos, estos eruditos, no es casualidad. Y además, como venía como por una recomendación, y la mejor recomendación, carta de recomendación que tiene Lorenzo ahí es su trayectoria, su experiencia de vida. Entonces, todo confluye en su destino, pongo a cabo, su trayectoria, su esperanza, su madurez, sus deseos, sus ilusiones, sus sueños, su meditación, con un solo objetivo. Además, no podía ser antes. Tenía que ser en ese momento en que Abraham le da la oportunidad, y Abraham ya sabía perfectamente que era su momento de poder presentarle a esas personas, de estar en ese lugar para ese trabajo. Entonces, de ahí también viene el momento amoroso, no antes, ¿no? Y ese es como cerrando un poco el capítulo 29, antes de ese encuentro. Es un poco como resumir el por qué llega a esa escuela. A esa escuela no, sino a ese trabajo, ¿cierto? Sí, lo que hablábamos de la vasija, digamos que todo nuestro trabajo personal en el mundo espiritual consiste en fortalecer nuestra vasija. Entonces, cuando la vasija está lo suficientemente fuerte como para poder recibir, entonces recibimos. Está ahí, o sea, digamos, el maná está ahí, el maná del cielo está ahí. Pero si tenemos una vasija que cae el maná y se cae, pues aquí es lo mismo. Lorenzo, todo el trabajo personal que había hecho hasta ese momento, básicamente lo que había hecho, sin darse cuenta, era fortalecer su vasija psicológica para poder recibir el rocío que caía del cielo. Y el rocío es un trabajo acorde con su capacidad, unas relaciones sociales acorde con su capacidad de relación y una relación amorosa acorde con su capacidad también de relación. Entonces, o sea, cada uno, digamos, que está en el punto donde su vasija se lo permite. Porque la vida es muy sabia y nuestra alma también. Entonces, esto lo he comentado varias veces con la gente que le toca la lotería. Dice, quiero que me toque la lotería. Le tocan, pero su vasija no está preparada para recibir esa cantidad de millones de euros que... Entonces se quiebra la vasija por esa cantidad de energía que entra y entonces lo habitual es que a los 4 o 5 años tengan menos dinero del que tenían antes de que les tocara la lotería. Porque no hay... Entonces, cuando es alguien maduro, cuando alguien tiene una vasija lo suficientemente fuerte para recibir la energía divina, que no es fácil. Porque digamos que es un, es un chute de responsabilidad. María. Sí. Ya respecto al capítulo 30,
el encuentro de Lorenzo con los astrónomos y se habla del horóscopo natal. Y esto siempre me hace un poco preguntarme la influencia que tiene la posición de los planetas en la fecha de nacimiento de cada persona, que no sé muy bien una explicación lógica de eso. No sé si tiene una explicación lógica o una explicación un poco más alternativa. Eso siempre me ha llamado la atención, no sé muy bien. La base de la astrología es la siguiente. Los planetas crean un ambiente psicológico, por decirlo así. La posición de los planetas influye en nuestra psicología. Por lo tanto, por ejemplo, lo que hablábamos de cuando hay luna nueva, digamos que parece que las cosas están más calmadas a nivel emocional, y cuando hay luna llena, parece que la gente como que está más alterada. Y esto, digamos que puede ser constatable por la observación, que es lo que han hecho los astrólogos a lo largo de la historia. Es decir, anda, ¿qué pasa que cuando hay luna llena, digamos que parece que todo está más alterado, ¿no? Y igualmente a nivel de, por ejemplo, de las estaciones, no es lo mismo nacer en otoño que nacer en primavera, cuando la vida como está resurgiendo. Entonces, la posición del Sol, de la Luna, de los planetas crea, digamos, un ambiente psicológico, ¿vale? Entonces, cuando el niño nace, la primera impresión que tiene, o sea, la primera impresión es como si le sumerges en un ambiente concreto. Entonces, en el momento en que naces, eso, digamos que genera como una impronta en tu psique, que te impregnas de ese estado psicológico del momento de tu nacimiento. Entonces, a partir de ese momento, vas a ver la vida o te vas a posicionar en la vida conforme a ese baño que te han dado de... Entonces, sería equivalente a decir, imagínate, si naces en julio, te das un baño en verde, y si naces en abril, te das un baño en azul, ¿no? Pues a partir de ese momento, la vida de esa persona la va a ver con esa cierta tonalidad azul o con esa cierta tonalidad verde. Va a interpretar el mundo así. Entonces, esa es la base de la astrología. Que en cada momento actual hay una atmósfera psicológica que está influida por la posición de los planetas. Entonces, ahora te lo puedes creer más o menos, o le puedes dar mayor poder o menor. Y hablando con una persona que le gustaba mucho usar la astrología, decía que era 50-50. Entonces, no tiene un poder absoluto, pero sí que tiene un cierto poder relativo. Entonces, ahí sí. Y también me llama la atención que ya en esta época el conocimiento y la observación del cielo era bastante grande. Y yo me pregunto que cómo no se dieron cuenta o cómo no sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sí, eso es muy interesante, pero básicamente porque no tenían los... Bueno, probablemente alguno ya se habría dado cuenta, pero a lo mejor no tenían los medios suficientes como para salir de esa premisa, ¿no? De esa sospecha, ¿no? Sí, pero hay una película, no recuerdo, hay una película de Amenábar, de una mujer en Alejandría, que se da cuenta de eso ya en el siglo I, en el siglo II. No recuerdo ahora cómo... Hipatia se llama, creo que la película. Ah, sí, sí. Y al parecer, o sea, probablemente ya se habrían dado cuenta antes, porque en cada época hay una serie de premisas de época, premisas del colectivo, que a lo mejor en el siglo XIV eran unas y en el siglo XII eran otras. O sea, no sabemos cuál era su posición con respecto a la Tierra. Y en cuanto a la observación de los planetas, es que no tenían televisión. Sí. Entonces se pasaban todo el tiempo viendo el cielo, porque dependía de las cosechas.
Sí. los viajes por mar, un montón de cuestiones, incluso el tiempo, ¿no? Entonces tenían un mayor conocimiento porque tenían un mayor contacto con la naturaleza. Sí, O sea, era, digamos, su pantalla de televisión era ver las estrellas todo el tiempo. sí, sí, sí. Yo cuando estuve en Casa Cuadrado un verano, porque he estado 2 veces, y una vez en verano, allí hay muy poca contaminación lumínica. Exacto. Y entonces estaríamos muchas veces fuera y yo me preguntaba, nosotros claro, ahora tenemos conocimiento y sabemos un poco hemos visto en la tele un poco el universo y tal, pero yo me imaginaba como gente en la antigüedad cuando vieran eso, porque impresiona bastante cuando estás en un sitio pues, sin contaminación lumínica. Sí, o sea, ahora mismo tenemos datos que se nos meten en la cabeza a través de los medios de comunicación, pero no tenemos experiencia directa. Entonces, ellos tenían experiencia directa. Sí, sí. Claro, yo creo que en Es la mucho más antigüedad, importante. sí, yo me di cuenta que es muy diferente ver el cielo, que por ejemplo puedo ver yo aquí saliéndome fuera, al cielo que puedes ver en un sitio que no haya luz, vamos, que no haya luces artificiales. Es mucho más impresionante en un campo así alejado. Exacto, sí, sí. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, el tema de los eclipses también, cómo influían, ¿no? en la psique, ¿no? Tenían, pues claro, es que estaban todo el tiempo mirando el cielo. Pues tenían un conocimiento mucho mayor que nosotros. O sea, nosotros lo hemos perdido, nos hemos alejado de ese conocimiento. Sí. Tenemos otro más tecnológico, pero Sí. el conocimiento natural, y observaban a los animales, me imagino, estarían observando a los animales todo el tiempo. Sí. Y puede que les impresionara mucho más que lo que nos puede impresionar a nosotros ahora. Uh-huh. Sí, o sea, era como su medio de poder relacionarse con el universo, ¿no? Que siempre hemos tenido ese anhelo, Sí. ¿no? Claro, Uh-huh. tú naces y de repente tienes un montón de estrellas ahí. ¿Qué debes Sí. pensar, no? Claro, Lo claro. decía Kant, decía que no hay cosa que más me sorprenda que el cielo estrellado sobre mí. O sea, eso es algo que, porque ya lo damos por hecho, pero te pones a observarlo y es súper sorprendente, Sí. ¿no? Sí. Un par de cuestiones, Humberto, un par de cuestiones más y ya vamos cerrando por hoy. Ok, gracias. Mira, bueno, quería terminar con el encuentro de Ariadna, ¿no? Que me parece lo más dulce, bello de la novela. Pero bueno, aquí hay una parte que sí me gustaría que me lo aclares un poquito más. Cuando dice Lorenzo era consciente de las negativas consecuencias de conceder a las personas deseos egoístas. Y entonces Abraham le dice sobre un guía llamado Sandalfón. Lo que quisiera saber, si me podrías explicar sobre ese guía celestial. Sí, todos los No cómo arcángeles, influye en Lorenzo, sino lo que significa. todos los arcángeles tienen como una misión. Entonces, la misión de Sandalfón es llevar los mensajes que están hechos desde el corazón, digamos, a Dios, por decirlo así. Ese es el mito, ¿no? Entonces, digamos que, así como hay arcángeles que te abren la puerta del cielo, él sería como el mensajero, y entonces lo que hace es, de todas las cientos y miles de peticiones que debemos hacer, o millones, imagínate 8.000 millones de personas pidiendo constantemente a Dios todo el día algo. Que uno que si quiere tener una casa, el otro que si quiere tener dinero, el otro una mujer, la otra un marido, el no sé qué. Entonces, Sandalfón se encarga de ver cuáles son las peticiones que vienen del corazón y transmitirla. Entonces, se podría intentar ponerse en contacto con él cuando alguien realmente desea algo verdadero, que no viene del ego, sino que viene del corazón, que está, digamos que sería más allá de sí, un deseo que es más allá de uno mismo, ¿no? Más allá del deseo egoico de uno mismo,
Entonces, Sandalphon lo transmite y con suerte se concede. Ya, ok. Y lo último sería, ¿es bueno o es malo el menospreciarse? Porque hay un momento en que él duda de su capacidad, ¿no? Y varias veces lo menciona, Sí, que no está preparado, en fin, para sí. asumir esa tarea. O sea, ahí estamos hablando del ego de Yesod, que lo vamos a ver enseguida. Y básicamente es la imagen que tiene de sí mismo, por lo tanto, la minusvaloración es una forma que tiene el ego de sentirse especial. Entonces, no es que sea, bueno, no vamos a llamarlo malo, o sería falso, sería no verdadero. Más que malo, sería algo que no es verdadero. Cuando alguien dice, es que no soy inteligente, es que no tengo energía, es que no tengo amor, todo eso es una posición relativa, falsa, con respecto a sí mismo. Pero le interesa mantenerlo por alguna cuestión psicológica y probablemente será porque a lo largo de su vida o le han rechazado mucho o le han dicho que no valía muchas veces. Entonces, si a ti te dicen que no vales muchas veces, tú te crees eso. Y entonces... Pero es una idea falsa sobre nosotros. O sea, la falsa humildad es una estratagema del ego para sentirse importante. O sea, si uno tiene un valor, pues está bien expresarlo. Otra cosa es alardear pero si uno es capaz de algo, está bien decir, yo puedo hacer esto. O por lo menos, no decirlo, pero mostrarlo. O sea, si tienes capacidad de escribir un libro, pues escríbelo. No, es mejor escribir un libro, aunque no esté perfecto, que no decir, es que yo no puedo escribir libros porque no tengo capacidad y nunca va a estar perfecto. Porque siempre va a haber algo que estás aportando al mundo. Dar el paso. Dar el paso, sí. Entonces, y le ocurrió a Moisés que Dios le vino en la zarza ardiente y dijo, no, no, que yo no. Y Dios le dijo, que tú sí, ¿sabes? Que tú sí. No, no, yo no puedo, sí, sí puedes. Es el miedo lo que utiliza el ego para evitar que uno tome la responsabilidad sobre sí mismo, sobre nuestros dones realmente. No sé si Lupe quería preguntar algo o... Vale. Pues una última más o si no cerramos la sesión. Pues nada, pues genial y nada, muchísimas gracias y dejamos ya de grabar esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias.